la vida susurra, después habla, después grita y después golpea. Ojo, hay que abrir los oídos a los susurros, sobre todo, que son los que más desapercibidos pasan siempre, ¿no? ¿Qué es el Tai Chi? Está muy mitificado esto de que el Tai Chi y el Qigong es solo para abuelos en los parques, ¿no? Sí. Totalmente. Bodhidharma tuvo como 7 años meditando en una cueva y contemplando la naturaleza, y creó una serie de sistemas de movimiento, de trabajo corporal y de trabajo energético. Todo esto para cultivar el interior y para vivir más tiempo y mucho mejor. La meditación es el espacio que hay entre dos pensamientos. Al final, meditar es comprender. Quería pedir un crédito de 500.000 euros para montarme una tienda y una galería de arte. Eso fue como un petardazo en mi cabeza, el hecho de yo verme hasta los 95 años pagándole un crédito al banco y a los 95 años decir, ya soy libre, puedo vivir la vida. Si tu práctica y tu ritual son sagrados, pero tu trabajo es profano, entonces tu mente está dividida y te estás alejando de estar en comunión con la naturaleza y con la vida, ¿no? Estés trabajando donde estés trabajando, que estás ahí por algo. Y para llevarme súper bien con mi jefe, para no discutir con ningún compañero y para evolucionar y aprender, porque de todo se aprende un montón. El tema de la abundancia va a llegar si estás en coherencia con quién eres. Había un pescador muy humilde, entonces decía, es que mi sueño es tener una barca más grande para poder tener más peces, y ahora mi sueño sería tener un barco con un poco de tripulación para tener un poco más de dinero, ¿no? Y mi sueño ahora es tener más barcos para tener una empresa grande, y creé una multinacional, y estuvo tan colapsado por todo lo que había creado. Lo último que decía es, pues es que mi sueño realmente sería ser un pescador en un pueblecito y conectar con la naturaleza y estar tranquilamente con mi caña de pescar en el muelle, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas a Zen Vibes. Hoy tenemos el episodio 17 de nuestro podcast y estoy contenta porque viene Pablo Salvador. Él es, nos conocemos de Instagram, realmente nos hemos conocido hoy en persona. Es maestro de Tai Chi, de Qigong y, entre otras cosas que hoy nos va a contar, cositas muy interesantes. Bienvenido, Pablo, ¿qué tal? Gracias, muy bien. ¿Y tú? Bien. Muy contenta de que estés aquí en el podcast. La verdad es que sí, ya tocaba, ¿no? Sí, ya lo programamos hace ya tiempo, así que tenía ganas de que vinieras. Pablo, antes que nada, para que te conozca la gente, cuéntanos un poco quién eres, de dónde vienes y a qué te dedicas actualmente, que sé que estás con muchas cositas. Vale. Pues, ¿quién soy? ¿Quién soy? Soy muchos Pablos, realmente, yo creo. Soy muchos Pablos que viajan como en muchos caminos diferentes, pero como que diría que todos quieren llegar al mismo lugar, ¿no? Vengo de Madrid. Yo soy madrileño y lo que pasa es que llevo aquí en la zona de Altea 8 añitos ya. La que me considero de aquí prácticamente, ¿no? Y profesionalmente en mi camino vengo del mundo del arte. Yo estudié arte. Bellas Artes. Sí, estudié Bellas Artes en Madrid, 7 años. Me especialicé en escultura, sobre todo. Estuve un montón de tiempo haciendo escultura y imagen visual, imagen, sonido, fotografía, un poco transitando por todos estos lugares. Pero después ya conecté mucho con el mundo de la espiritualidad, ¿no? Como se le suele llamar, con el Tai Chi. Yo he sido asiático en otra vida porque... Lo llevas en la sangre, ¿no? Lo llevo en la sangre. Siempre conecté mucho con Japón, aunque no he estado, pero conecté mucho con Japón toda mi vida. Pero luego entró el Tai Chi y conecté con China. Y entonces ya hubo una dicotomía entre China y Japón, ¿no? Y luego el sonido, ¿no? Entonces han ido entrando cositas en mi vida que han ido completando y complementando. Qué guay. Yo la verdad es que me llamaste mucho la atención en redes sociales porque vi que hacías un montón de encuentros preciosos a través del sonido, efectivamente, y yo tengo especial interés ahora mismo por el Qigong y el Tai Chi. Entonces, antes de adentrarnos un poco qué es el Tai Chi y el Qigong, para que sepamos un poco la diferencia, que creo que muchos de nosotros no sabemos, cuéntame un poquito, porque te dedicabas a la escultura y también a toda la creación digital. Cuéntame un poquito qué te llevó a meterte en este mundo espiritual. Pues yo conecté con el Tai Chi a los 18 años, o 17 y medio más o menos. Pero, mi madre siempre ha estado metida en el mundo espiritual. Sí, claro. Viene ya de Escarchiti. Sí, desde que yo tenía 7 años, mis padres se divorciaron y mi madre se metió de lleno en este mundo, ¿no? Mi madre
Bueno, se hizo instructora de rebirthing, de biodanza, estuvo muy metida, ¿no? Y yo recuerdo de pequeñito, ¿no? Que incluso le pedía que me hiciera rebirthing en el renacimiento, en el salón de casa, y me tumbaba ya a respirar. Mi hermana no nos dejaba. Pero, ¿tu hermana no es espiritual o sí? Todo el mundo lo es, yo creo. Todo el mundo es espiritual. Lo que pasa es que hay personas que lo tienen más en la superficie y gente que lo tiene un poquito más en el fondo y que le llegará en algún momento porque ella tiene mucho potencial, pero no lo ha desarrollado todavía, yo creo, al nivel en el que nosotros estamos o nosotras estamos, ¿no? Entonces, no sé si me he ido un poco por las ramas. Bueno, vale. Sí, el Tai Chi. Entonces conecté con el Tai Chi, pero porque, ya te digo, porque tenía la necesidad de conectar con una práctica asiática no violenta. Muy bien. Porque yo había hecho judo, había hecho muay thai, pero no me gustaba nunca nada la parte de pelea, de contacto, de agresividad, ¿no? Y entonces yo necesitaba algo así como más flotante. Y entonces descubrí el Tai Chi. ¿Qué pasa? Y ahora viene un poco el link con el que es el Qigong y el Tai Chi, ¿no? Lo que pasa es que yo entré en un grupo con un profesor, un maestro con el que tampoco conecté mucho. Un grupo de gente muy mayor, yo era el único un poco joven, iban a un ritmo muy diferente al mío, aunque es un aprendizaje también, ¿no? El adaptarse, pero nadie me explicó nada. Nadie me explicó la diferencia entre el Tai Chi y el Qigong. Que creo que es importante, ¿verdad? Súper importante. Y entonces, claro, no conecté y al cabo de año y medio, bueno, aguanté un año y medio, sí, pero lo dejé. Lo dejé y estuve muchos años sin estar ahí tocando el yoga, tocando cositas. Pero no. Y todo por el desconocimiento. Entonces yo cuando en mis sesiones y sobre todo a la gente que viene nueva, siempre les digo, empieza con una clase particular o con unas clases... Sí, es verdad, a mí me lo dijiste. Claro, para entender, porque es que hay que entender. Cuéntanos un poco, pues eso, ¿qué es el Tai Chi? Bien, el Tai Chi... no hay que confundirlo porque es un arte marcial. El Tai Chi no es una práctica únicamente energética y espiritual, sino que es un arte marcial. Sin embargo, el Qigong sí que es una práctica energética. Entonces, el Qigong tiene casi 4.000 años y el Tai Chi 700, más o menos. Con lo cual, si te fijas, la diferencia de tiempo es brutal. Entonces, hay Qigong sin Tai Chi, pero no hay Tai Chi sin Qigong. Esa es la gran diferencia. O sea, hay Qigong sin Tai Chi, pero no Tai Chi sin Qigong. Exacto. Porque, bueno, el Qigong, que se escribe Qigong, que muchas veces la gente se piensa que son dos prácticas totalmente diferentes. No, yo quiero aprender Qigong y Qigong. Y dice, vale, no, venga, pues ven a una clase solo. Entonces, el Qigong... el desglose, ¿no? Qi es energía vital y Kung es el trabajo de. Entonces el Qigong es la práctica que utilizamos para manejar la energía vital del cuerpo por medio de los meridianos energéticos, que son los canales de acupuntura, ¿no? Los canales, cada órgano tiene un canal energético y la energía la podemos mover por ellos. Se mueve ella sola, pero la podemos mover de forma consciente. Entonces el Qigong es una práctica que mezcla movimiento físico, ¿no? Porque trabaja mucho las torsiones, el estiramiento del cuerpo, pero luego trabaja la respiración a nivel muy profundo y la mente. La intención es súper importante, ¿no? Porque es lo que hace que tú puedas llevar la energía a la punta de un dedo, llevar la energía al estómago, llevar la energía donde necesites llevarla, ¿vale? Entonces eso es lo más importante del Qigong, te enseña a canalizar la energía. Muy bien. Y te iba a preguntar, ¿el Qigong siempre se practica de pie? En general sí, aunque hay prácticas como muy antiguas, porque el Qigong viene del taoísmo también. Bueno, hay un Qigong budista y un Qigong taoísta, ¿no? Pero viene de prácticas de los monjes taoístas, por ejemplo, sí tenían prácticas de Qigong sentado y son como secuencias muy potentes que trabajan mucho el agua del cuerpo también y después el fuego y te meten en estados de meditación muy profundos. En clase hacemos una de ellas, una secuencia, y es muy guay. Los días que alguna vez hemos hecho eso, entras como ahí en una meditación de grupo muy, muy bonita y muy potente.
Qué guay. Yo te quería también hacer una pregunta. ¿Esta práctica es para todos los públicos o...? Totalmente. ¿Sí? Es que está muy mitificado esto de que el tai chi y el qigong es solo para abuelos en los parques, ¿no? Sí. Totalmente. Pero luego si preguntas a cualquier persona que haga tai chi o qigong o ves sus cuerpos, ¿no? Por ejemplo, porque el tai chi, que te arraiga mucho en tierra, te mete una caña en los cuádriceps, en las piernas. Las piernas, yo tenía unas piernas súper blanditas y súper finas y ahora es fuerte, ¿no? Porque al final estás haciendo mucho ejercicio y el qigong puedes hacerlo, tanto el tai chi como el qigong lo puedes aplicar a algo muy, muy suavito en una postura muy elevada, ¿no? O algo muy potente en una postura muy baja, claro, en el que acabas sudando, puedes acabar sudando y el tai chi puede llegar a ser muy, muy poderoso y muy potente, sí. Y una persona, por ejemplo, que tenga limitaciones, me imagino que ya, bueno, no sé. Se adapta a todo. Se adapta a todo, sí. Yo he tenido alguna persona en clases particulares, particulares porque sí que es verdad que tú lo adaptas todo, pero cuando hay un ritmo de grupo, claro, no vas a meter a alguien, sobre todo que limite al resto del grupo y tengan que ir muchísimo más adaptados cuando podrían fluir y trabajar ciertas cosas que viene bien para ellas, ¿no? Para ellos. Claro. Pero sí que se adapta a cualquier tipo de limitación. Yo he tenido gente con fibromialgia, con problemas de corazón, con problemas en el sistema nervioso, alguna cosa en el cerebro también. Entonces, todo es aplicable y todo es adaptable y eso es lo bonito, ¿no? Que preguntas y vas a las necesidades de la gente. De la gente. Yo también te quería hacer otra pregunta. Si yo ahora me quisiera adentrar en Tai Chi Qigong, ¿qué práctica me recomendarías más para iniciarme? ¿Tai Chi o Qigong? Las dos. Yo siempre hago las dos. O sea, claro. Una sesión de las que yo propongo, por ejemplo, es a lo mejor 5 minutitos de respiración consciente como para activar el sistema nervioso, ¿no? Y dejar el cuerpo un poco en preparación para que se mueva la energía. Después unos 30 minutos de Qigong, 20-30, después el Tai Chi, después la meditación. O sea, tú mezclas en tus clases tanto una como la otra. Sí, vale. Sí. Al final el famoso símbolo del yin y el yang que todos conocemos, ¿no? Sí. Simboliza las 4 prácticas de la medicina, del sistema chino, ¿no? Entonces, el yin, que es el negro, que es la calma, la feminidad, el agua. Bueno, hay muchos significados de cada uno de los dos lados, ¿no? Pero lo máximo yin sería la meditación, ¿no? Que es la calma más profunda. Si seguimos el círculo, llegamos al Qigong, que es como una meditación, pero con un poquito de movimiento. Después llegaría el Tai Chi, que es más movimiento, y después llegaría el Kung Fu en el máximo Yang, ¿no? Entonces, las 4 juntas forman la rueda de las prácticas chinas. Me parece súper interesante, ¿eh? Entonces, claro, lo vas notando, ¿no? Vas notando cómo... Pero entonces, respondiendo a tu pregunta, que me voy por las ramas. No, tranquilo, porque es que me está pareciendo tan fascinante que me estoy pensando en todo lo que me estás diciendo. Es que hay muchos datos. Vuelvo loca a todo el mundo en las primeras sesiones porque hay que explicar tanto. Claro, porque como me estás comentando, yo cada vez me surgen más dudas. Claro. Entonces yo te voy preguntando todo, pero bueno, cuéntame más. Sí. Todo lo que quieras expresar aquí, vamos, es libre. El Qigong tiene muchas ramas. Entonces está el Qigong médico, que es el que trabajan en los hospitales de medicina tradicional china, sobre todo ahí en China, ¿no? Que incluso hay médicos que lo hacen a distancia y te desbloquean los meridianos, como la activación kundalini y todas estas técnicas que se usa, se trabaja casi desde la fuente, ¿no? Sí. Pues ellos te cogen un meridiano, te lo retuercen, te lo sellan, te lo atan, clac, y te cruje el cuello, ¿no? Es como muy loco. Pero después está el Qigong terapéutico, el Qigong un poquito más marcial. Entonces, dentro de los Qigong, del Qigong terapéutico hay una práctica que es el Qigong estático. Antiguamente, esto lo digo siempre en la primera clase, ¿no? Si tú querías ir a aprender Qigong o Tai Chi al templo o a la cueva o donde viviera el maestro, ¿no? Los 2 o 3 primeros años solo hacías Qigong estático, que es una postura, por ejemplo, que es el árbol. No es como la del árbol de yoga, es una postura en la que estás de pie, con los brazos aquí, moviendo la energía con la mente, haciendo ciertas respiraciones, pero durante 2 años solo hacías eso. Y después no te mueves nada. No te mueves nada, es estático total. Entonces son prácticas que te enseñan un montón sobre ti misma,
Claro, te pone a prueba. Te pone a prueba, pero física y mentalmente, claro, ¿no? Claro, sobre todo mentalmente. Porque el físico viene de la mente. Efectivamente. Sí. Y son posturas en las que tienes que controlar el dolor y respirar desde él, llevarlo a tierra, pum, pum, pum. Entonces vas evolucionando un montón el físico sin darte cuenta. Es como si hay algo en... El Tai Chi viene de las montañas de Wudang, en China. Es una zona súper bonita, llena de templos, ¿no? Unas montañas preciosas. Si hay algo que defina a Wudang es el Qigong estático como la práctica más poderosa de todas las artes marciales, casi. Sería como estar meditando todos los días hasta llegar, digamos, a ti. Sí, pero no tienes por qué estar como buscando el vacío, ¿no? Es más buscar la comprensión. Ajá. ¿No? Porque al final tendemos a entender la meditación como eso, ¿no? Vaciarse, iluminarse, quedarse en la nada, ¿no? Pero al final meditar es comprender. Yo lo interpreto más como comprender, quizá, ¿no? Sí. Bueno, las dos, pero yo creo que comprender el cómo eres, por qué eres, ¿no? Y todos tus procesos. Eso es, sí. Yo creo que es lo más interesante para mí de meditar. Totalmente. ¿Y qué te ha pasado? ¿Cómo has llegado a esa postura, ¿no? ¿Qué te ha pasado hoy, ayer, esta semana, ¿no? Hay está en el libro tibetano de los muertos, no de los muertos, el de la vida y la muerte, que es una adaptación, sí, ¿no? Lo tengo. Hay una frase que me encantó que comentaba un monje, ¿no? Sobre un monje tibetano sobre lo que es meditar y a mí me encanta porque me ha parecido como el resumen más conciso de la meditación que han hecho nunca. Y él decía, la meditación es el espacio que hay entre dos pensamientos. Bien. Y ya está. O sea, ser un buen meditador o una buena meditadora consiste en alargar ese espacio poquito a poco y ser consciente de que había un pensamiento aquí, que va a venir otro, pero que ese espacio de vacío entre los dos ha de ser poquito a poco más largo, ¿no? Y quedarte en él, eso es meditar. Qué guay. Y es guay. Sí, lo expresa súper bien. Y bueno, es que me surgen tantas cosas, tantas dudas. En el tema de cuánto, por ejemplo, dura una clase de Tai Chi, Qigong, mezcla. Bueno, ¿siempre haces la mezcla o también te dedicas a veces a solamente Tai Chi, solamente Qigong? O como no sé si como englobas los 4 puntos, ¿no? Las que tienen Tai Chi suelo hacer la mezcla siempre, salvo por ejemplo ahora tengo un grupito en el que llevan más tiempo conmigo, llevan 2 años casi, las chicas, y con ellas a veces profundizamos solo en Tai Chi a nivel de técnica, ¿no? Porque para pulir cosas, no muevas la mano así, muévela así, y cositas como muy sutiles ya, detallitos, para el ¿no? progreso, ¿no? Claro, que es al final el Tai Chi son coreografías, ¿no? Son formas de Tai Chi. Pero tengo un grupo de Qigong solo también, como decíamos antes, ¿no? Que el Qigong sí que se puede trabajar solo, ¿no? Qigong meditación, a veces meto sonido, pero bueno, sí que suelen durar como 1 hora y cuarto. 1 hora y cuarto. No soy una persona de límites, no tengo un reloj puesto allí. Yo estoy a gusto siempre en mis clases, con lo cual pues a veces duran 1 hora y media o a veces han durado casi 2 horas, que de repente miramos el reloj y es como wow. Madre mía. Y no nos ha dado tiempo ni a meditar, además estábamos ahí en el flow, en el estado de flow, ¿no? Y has dicho algo, porque al principio, bueno, has hecho como la rueda y luego al final de todo has dicho Kung Fu. Kung Fu, sí. Cuéntanos qué es esto. El Kung Fu sería como, si vemos el Tai Chi, que es cámara lenta, el Kung Fu es cámara rápida, ¿no? El Kung Fu sí que es muy marcial. El Kung Fu son movimientos muy rápidos, formas muy controladas, es un control del cuerpo muy potente, pero también a nivel musculatura, a nivel flexibilidad, a nivel conexión cerebral, porque estás haciendo movimientos que tienen mucha historia detrás, ¿no? Pero que son muy, muy poderosos. Y es más lucha, por decirlo de alguna forma. Claro, el Kung Fu sí que siempre lo hemos interpretado como lucha, arte marcial puro y duro. Muy Bruce Lee, ¿no? La gente recuerda a Bruce Lee, ¿no? Sí. Al final Bruce Lee pues hacía Kung Fu, pero luego también era un filósofo y conocía el taoísmo y conocía todas las prácticas. O sea, conocía todo esto, porque no puedes hacer Kung Fu sin haber hecho Qigong. Eso. Y quizás no puedes hacer Kung Fu sin haber hecho Tai Chi. Te quería preguntar, porque has hablado de que Qigong puede ser budista. Sí. Y taoísta. Cuéntanos un poco la diferencia entre ambas. Vale. En el norte está el templo Shaolin. Hablamos de China. Sí. Y el templo Shaolin... Tanto Tai Chi como Qigong vienen de China los dos, ¿no? Sí, es todo China. Son 2 historias, como 2 ramas muy diferentes, ¿no? Shaolin dicen que es la más antigua, pero como siempre...
todo el mundo se pelea para ver quién fue antes, ¿no? Yo. Los taoístas dicen que ellos inventaron el Qigong, los budistas también. Entonces, Claro. bueno, está ahí. Y el Tai Chi lo mismo. Hay una familia que dice que lo inventó y hay otra, los monjes taoístas, que dicen que lo inventó otra persona. Es siempre así, ¿no? Ujú. Pero básicamente en Shaolin, que es este templo donde están los monjes Shaolin, todos rapados, que son monjes que trabajan el Kung Fu también, y entonces son monjes guerreros, ¿no? Una tradición de monjes guerreros. Pues allí hubo un hombre llamado Bodhidharma que, bueno, vivía en la India, era un príncipe indio y estudió mucho el yoga y se dedicó a practicar también muchas artes marciales en India, pero de lucha india, ¿no? No me acuerdo de los nombres ahora mismo. No pasa. Pero él era budista y estaba en un templo budista en India. Y le mandaron a China a expandir el budismo. Entonces él subió hasta Shaolin, que era un templito que ya estaba construido muy chiquitín, donde hacían traducción de textos al budismo, ¿no? Pero en China no había budismo en esa época, era taoísmo y confucianismo, ¿no? Y entonces él llegó allí y te estoy hablando del origen del Qigong para explicarte un poco el Qigong perfecto, budista, ¿vale? Es que yo estoy fascinada, o sea, me encanta. Te estoy escuchando con detenimiento por eso. Llegó allí y vio pues una cantidad importante de monjes mayormente gorditos que no podían ni levantarse de su silla porque no hacían otra cosa más que meditar y escribir y con una esperanza de vida bastante bajita, ¿no? Por mucho que meditaran. Entonces, bueno, la historia es muy larga, pero básicamente él estuvo como 7 años en una montañita al lado que se llama la Montaña de los 5 Animales, meditando en una cueva como viendo a ver qué pasaba, ¿no? En él, en los monjes y en el sistema de meditación que existía en ese momento. Y contemplando la naturaleza y observando los animales de la zona y el movimiento de los árboles, de las plantas, de la energía de la naturaleza, creó una serie de sistemas de movimiento físico, muy físico, ¿no? De muchas torsiones, de muchos de trabajo corporal y de trabajo energético que les impartió a los monjes para que empezaran a moverse, y de ahí, claro, es budista, ¿no? Entonces empezaron a hacer las prácticas de Qigong, este es el origen del Qigong budista, y desde ahí también derivó el Kung Fu, empezaron a moverse más rápido, más fuertes, se convirtieron en guerreros, empezaron a trabajar con armas. El emperador pues podía hacer uso de sus monjes guerreros también para proteger el país, ¿no? Qué fuerte. Luego hubo también unos cuantos rifirrafes con el emperador, pero eso ya es otra historia. Entonces, y los taoístas por otro lado, claro, estarían ahí. Estaban más abajo, estaban en Wudang y eran los monjes taoístas en sus templos, casi refugiados en esa época, con poco contacto con el pueblo chino y haciendo sus prácticas de alquimia interna. Alquimia interna es el manejo de la energía, hacer como la antigua alquimia europea, ¿no? Las pócimas y los brebajes y el elixir de la larga vida y todo esto, pero hacia adentro. Entonces, manejando con la energía, subiendo, bajando, cogiéndola, mandándola al centro energético y desde aquí al riñón y desde aquí tal, y la saliva y movimientos de energía, sentados en esa época, por ejemplo, y todo esto para cultivar el interior y para vivir más tiempo y mucho mejor. Eran personas, la esperanza de vida era muy baja en China en esa época, ellos vivían 40 años más casi que la media, entonces les tenían como dioses, ¿no? Y sus prácticas no salían de los monasterios porque no querían expandirlas al mundo. Después las adoptó la medicina china y ya guay, ¿no? Pero ellos tenían otros sistemas de Qigong diferentes, más sentados, y después también trabajaban los animales pero de otra forma y empezaron a tener otro tipo de prácticas que después también se fundieron, porque ahora el Qigong budista hay algunas que se trabajan igual que el taoísta, cambia el saludo, ¿no? Claro, y luego se han ido como... ¿no? Se han ido fusionando porque todo se globaliza, ¿no? Y se democratiza, pero bueno, los principios básicos pues son diferentes, ¿no? Porque las filosofías son diferentes, sí. Pero la búsqueda es exactamente igual. Igual. Me parece fascinante, ¿eh? Tengo que probar. Sí, cuando quieras. Sí, ya te lo dije. Estamos al lado. Sí, es verdad, 5 minutos en coche.
Y luego, porque todo esto te lo he preguntado porque realmente tú estabas trabajando o estabas estudiando el tema de Bellas Artes, bueno, te pusiste a trabajar, me has comentado antes fuera de micro que te fuiste a vivir a Francia. ¿Qué hiciste en Francia, Pablo? Todo. Todo y nada. Yo he vivido en el eclecticismo toda mi vida, entonces siempre estaba haciendo muchísimas cosas, ¿no? Y que también por eso me encanta el Tai Chi y el Qigong, porque es infinito, ¿no? Claro. Y me da muchísimas posibilidades. Pero en Francia me dediqué al arte también, Ajá. a la fotografía. Luego estuve vendiendo cámaras de fotos, estuve haciendo un montón de cosas. Repartí hasta el periódico en la estación de tren. ¿En serio? Sí. Pero la te lo preguntan, no, perdona que te interrumpa. Te lo he preguntado porque me gustaría saber. Ligar, ¿no? Sí, cómo ligaste el Qigong y el Tai Chi en tu vida, porque estabas estudiando, estabas trabajando, y luego ya te has puesto de lleno, ¿no? A dedicarte a ello. ¿Cómo fue que lo introdujiste y cuándo fue realmente cuando dijiste hasta aquí, voy a dedicarme de lleno? Hay un filósofo francés que se llamaba Robert Filiu, dijo una frase que a mí me impactó muchísimo, la leí en Francia y se me quedó grabada como muy a fuego durante toda mi vida, ¿no? Te lo voy a decir en español. Decía, el arte es lo que hace que la vida sea más interesante que el arte. Y entonces es como que te quedas así y dices... No, pero tiene sentido. Claro, tiene el sentido de que todo es arte, ¿no? Todo es arte y puede ser arte tu forma de mirar, de reírte, de caminar, de escribir, pero también puede ser arte tu forma de relacionarte con la naturaleza. O no solo hablamos de artes plásticas y luego por otro lado, claro, yo lo que hago son artes marciales. Efectivamente. Entonces, el nexo está en... ¿Dónde estaría el nexo realmente? Claro, el nexo está ahí, ¿no? En que, por ejemplo, la práctica artística, imagínate que eres violinista, ¿no? Pues al final necesitas muchísimo tiempo para desarrollar todos los aspectos, desde el solfeo, desde el contacto con el instrumento, desde el aprendizaje, desde el mover y mover y mover y fluir, ¿no? Y entonces yo creo que toda la práctica artística a mí me ha dado un bagaje que aplico en lo que hago actualmente, que me ha ido llevando poco a poco. Ahora te digo también dónde fue la cisma, ¿no? Pero no soy el típico maestro que solo se ha dedicado a eso desde los 12 años. No estoy criticando para nada, porque es súper guay también, ¿no? Y que ha vivido en China 10 años y que sigue un maestro de toda la vida, ¿no? Sino que yo he tocado aquí, allá. Has ido probando. Entonces aplico el arte en muchas cosas, quizás, ¿no? En la composición y la estructura de las sesiones, de las clases, en mi forma de ver la estética de un lugar, en la cromoterapia, en todo, ¿no? En la atmósfera, sobre todo. Yo creo que el arte me enseñó a componer la vida. Qué guay, qué bonita frase. El arte me enseñó a componer la vida. Es chulo, ¿eh? Entonces, claro, intento aplicarlo en todo, ¿no? Y incluso en la relación con las personas que dependen de mí, ¿no? Que vienen a practicar conmigo, pues a ver cada persona que necesita. Claro. Es importante, no son números. Efectivamente. Entonces, la cisma. Perdón. No, no, estaba pensando en todo lo que estás diciendo. Porque normalmente se me suele ir el hilo, pero estoy manteniéndolo. Sí, lo estás manteniendo. Cuando vivía en Altea, me dedicaba al arte al 100% antes. Sí practicaba un poco de yoga, pero es esta época en la que había dejado el Tai Chi y no había vuelto a conectar con él todavía, ¿no? Y hubo un momento que me volví un poco loco y que quería pedir un crédito de 500.000 euros para montarme una tienda y una galería de arte y vivir del arte y tal, pero era algo como que siempre me ha acompañado, pero que nunca era un avión que nunca había despegado. Estaba como en la pista de salida y a veces se levantaba un poquito y volvía a caer, ¿no? Y entonces era un avión que no terminaba de despegar, pero porque no era mi camino. Mi camino era conocer el arte, de otra manera. Ser muy arte, pero no vivir del arte pictórico, del arte plástico. Ajá. Y entonces eso fue como un petardazo en mi cabeza, el hecho de yo verme hasta los 95 años pagándole un crédito al banco y a los 95 años decir, ya soy libre, puedo vivir la vida. Era como, por mucho Qigong que haga y no, claro, y mantenga la juventud.
no era el camino, ¿no? No era, no. Entonces, ahí fue como que desconecté, solté el arte un año entero sin producir absolutamente nada. Y después ya además llegó el COVID y no sé qué y tal, y volví y dije, pero si es que a mí lo que me gustaba era el tai chi. ¿Y por qué Fíjate, por qué te lo hizo he un clic el olvidado? cerebro y te dijo... Sí. O sea, fíjate que tuviste que llegar hasta ese punto, ¿no? De plantearte el hacer una inversión grande. Y cuando yo creo que te planteas ese tipo de proyectos es cuando dices, no sé. ¿Dónde estoy yendo, no? Sí, efectivamente. Yo creo que esos momentos te hacen pensar muchísimo cara al futuro, que yo, por ejemplo, creo que intentamos nosotros vivir más el presente, ¿no? Pero en ese momento te tienes que pensar en el futuro y decir, ¿cuánto tiempo voy a estar pagándole al banco, ¿no? Hay que proyectar un poquito por mucho que no quiera. Eso es. Entonces, cuando te planteas una inversión tan grande, yo creo que es ahí cuando dices, ¿pero este es mi camino o no? ¿Esto es mi pasión o no? ¿Esto es lo que realmente quiero? Claro. Y es importante esa pregunta. Y encima te ayudó también el tema del COVID, que ya es como... Sí, enciérrate y piensa, ¿no? Claro. Entonces, siente, sobre todo siente si ese es el camino o no, ¿no? Sí, Pablo. Sí, eso es. Entonces ya dije, no lo es, ¿no? Y este otro quizás sí, entonces reconecté, me volví a meter a Tai Chi, volví a conocer a otro maestro. Conectaste más. Eso también quería puntualizar, que es importante, ¿no? Que conectes sobre todo con el maestro que imparte las clases, ¿no? Y tú mismo lo has dicho. Sí, es importante, pero para mí no es algo como de por vida, porque yo he conectado con algún maestro que me ha acompañado durante una época de mi vida y después se ha ido porque se tiene que ir, ¿no? Sí. Y entonces, claro, conecté con un maestro taoísta y con un maestro budista, ¿no? Entonces mezclé también las dos prácticas y claro, después ya pues eso, pues me metí de lleno, ¿no? Me metí de lleno y al mismo tiempo en el sonido, ¿no? Fue como todo de la mano. Eso te iba a preguntar también, porque estoy viendo que haces encuentros preciosos, mucho de baños de gong, con diferentes instrumentos también. ¿Cuál fue tu primer instrumento, Pablo? Bueno, mi primer instrumento... ¿Y por qué te metiste en el sonido? Mi primer instrumento... está el serio y el no serio, ¿vale? El no serio fue una flautita muy chiquitita celta, pero que yo creo que compraron en los chinos y me regalaron. Bueno, por algo se empieza. Por algo se empieza, oye. En los chinos, además, ojo, que todo está ligado. Todo está relacionado, sí. Entonces era cuando yo tenía a lo mejor 18 años o algo así. Íbamos a festivales celtas, a Ortigueira y a sitios de estos en el norte de España como de música celta y más de reggae y bueno, y se tocaban esas flautitas, ¿no? Y me regalaron una, pero la metí en un bote de lápices ahí con los rotuladores y se quedó ahí hasta hace 4 años también, más o menos, por ahí o 5. Pero mi primer instrumento serio, ¿no? Fue un bansuri, una flauta travesera de Nepal. ¡Ah, qué guay! Y fue porque yo conocía a un hombre, a un chaval que le seguía mucho, ¿no? Y que teníamos contacto. Él vivía en una furgo y hacía viajes organizados por Europa y se fue a vivir a Sudamérica y perdimos el contacto, ¿no? Pero él un día tenía un bansuri y estuve hablando con él sobre él, porque él había vivido en India, entonces me estuvo contando la historia del instrumento y dije, este es mi instrumento. ¡Qué guay! Tengo que tocar la flauta y eso que de pequeño no, ya, como todo el mundo, la flauta, esa flauta de costaba, pan, ¿no? Sí. Y entonces nada, conecté con el bansuri, me fui a por uno. Y ¿aprendiste solo o te enseñaron? Aprendí solo. ¡Qué guay! Sí. Y curiosamente... Yo quería uno como muy grave, un do, afinado en do, ¿no? Y muy profundo, muy meditativo, pero los bansuris van de pequeñito el si a largo el do, ¿no? Y cuanto más largo, más tienes que abrir los dedos. Entonces me dijeron, no te compres un do porque te vas a frustrar y no vas a saber tocarlo, sobre todo porque primero tienes que aprender a soplar una flauta travesera que... Y no sale sonido y dices, tengo un trozo de bambú aquí que no sabes ni qué cómo es esto usar, con agujeros, claro. ¿no? Y luego empieza a salir el sonido, ¿no? Pero los dedos es importante. Y curiosamente el que cogí, digo, pues era un fa. Y curiosamente el fa es mi nota fundamental, porque es guay lo de la nota fundamental de cada persona, ¿no? Y saber en qué tono vibras, ¿no? Sí. Me río porque justo mi cuenco tibetano es fa. Ah, mira. Sí. Sí. ¿Y sabes tu nota? Sí, yo creo que es esa. ¿Es también? Sí, por eso la cogí. Ajá. Porque estuve como probando varios y conecté más con esa. Al final es el principio de resonancia, ¿no? Yo no estaríamos aquí si no vibráramos también a lo mejor en una frecuencia parecida, ¿no? Exactamente.
Sí, Además, yo me considero mucho fuego, entonces además está relacionado con el plexo solar, que es fuego, y por eso fuego, es corazón, que todo. Entonces me sentí como muy identificada con el cuenco, por eso lo cogí. Qué guay. Así que fíjate que lo que acabas de decir, digo, es cierto, tiene toda la razón. Sí. Entonces nada, a partir de eso los Empezaste instrumentos más, son ¿no? como los tatuajes. Porque No te compres un instrumento nunca porque te vas a... O sea, no vas a comprar más. Vas a comprar más y Sí, vas a estar toda tu vida. efectivamente. Entonces Sí. yo pensaba que haciéndome tatuajes ya la había liado, porque digo, ya, los tatuajes. Pero después llegaron los instrumentos y ya no me he vuelto a hacer un solo tatuaje. No me da la vida. Porque tienes un montón. He visto que tienes cuencos de cuarzo también, cuencos tibetanos, tienes el gong. ¿Qué más tienes, Pablo? Luego tengo muchitas cositas chamánicas. ¿Sí? Sí. ¿Cómo cuáles? Pues bueno, el tambor chamánico, ¿no? Y luego sonajas, palos de lluvia, tambor oceánico, palitos, cosas. Incluso ahora trozos de palmera que he descubierto que funcionan súper bien. Sí, eso lo utiliza mucho mi compi. Sí, lo utiliza mucho. Entonces voy aumentando la familia poco a poco, sí, sobre todo con flautas, llegando más flautas, Qué porque guay. cada flauta al final es un mundo y un estilo, ¿no? Porque la flauta del bansuri, las flautas nepalíes son como más de melodías así suaves y de ir mezclando. Para mí son como más de meditación suave, por decirlo de alguna forma, y bueno, el fa es que va mucho al corazón, ¿no? Yo lo uso mucho al final de las sesiones, pero luego las nativas americanas, las flautas nativas, son muy de raíz y muy de llevarte a la tribu, a los ancestros o al agua, a la tierra, ¿no? Qué Y guay. es una pasada, sí. Y en tus encuentros tienes algunas, o sea, porque he visto que haces encuentros con diferentes intenciones, ¿no? Cuéntanos un poco cómo... Vale. Siempre. ¿Cómo? Para mí es súper importante. Sí. Es yo creo que lo que te decía un poco de la atmósfera, ¿no? Yo más que baño de gong o viaje sonoro los llamo paisajes sonoros, porque me gusta crear pues esa atmósfera entre la intención que pone cada gente, ¿no? O sea, cada persona, Sí, que todos... el color de la luz y el ritmo y la utilización de instrumentos, ¿no? Adecuados a cada cosa. Y estas cosas pues suelo trabajar muchas cosas con el eclecticismo que te decía antes, ¿no? Trabajo los 5 elementos de la medicina china, porque allí son 5 elementos y no 4, como estamos aquí, que es madera, metal, tierra, fuego y agua, ¿no? Cada elemento forma parte de una estación. En China hay 5 estaciones, no 4, ¿no? Está primavera, verano tardío, otoño e invierno. Entonces, trabajo la energía de cada uno de los elementos dependiendo de la estación, pero después también trabajo a lo mejor la rueda del tiempo. Qué guay. ¿No? Las fechas, ¿no? Samhain, Ostara, Yule, un poquito todas estas energías para hacer cosas un poquito más chamánicas. Soy muy ritual. Yo soy muy ritual, me encantan Pero me parece las súper ceremonias. interesante porque yo creo que cuando vas a un encuentro te tienes que salir como muy removido, ¿no? Depende de... Bueno, yo creo que depende, no, siempre, ¿no? Pero para bien, para bien. Sí, eres una persona que conecta también, ¿no? Porque... si te quedas solo en la mente es más difícil, aunque la vibración en el sonido, hablando de sonido, de encuentros de sonido, ¿no? La vibración te atraviesa, ¿no? Es como las ondas del móvil nos están atravesando en todo momento. Si tú metes vibración, el cuerpo la recibe y estés o no en la mente, te va a recorrer y además te va a cambiar la mente porque las ondas cerebrales cambian, es así. El gong y los cuencos tienen ese poder, ¿no? Sí, es cierto. Tienen ese poder de meterte un buen viaje en las ondas cerebrales. Es sobre cierto. todo. Y Pablo, actualmente, ¿dónde te encuentras haciendo? Porque haces clases de Tai Chi, de Qigong. Qigong, que es lo mismo que Chico. Bueno, es que voy aprendiendo un montón, estoy tomando nota de todo. Y luego aparte haces talleres, encuentros, ¿no? Sí. ¿Retiros haces también? ¿O? Sí, lo que pasa es que cada más tiempo, ¿no? No estoy muy metido en la necesidad de hacer retiros. Tengo cosas en mente, pero sí que es verdad que luego hay que reservarlos con tanta antelación, los espacios. Mi sueño es tener un centro de retiros, realmente. ¿Sí? O sea, es como mi anhelo, no mi sueño, porque dicen que los sueños son un fruto de la mente, ¿no? Y los anhelos son del corazón, los anhelos son los que se cumplen y los sueños tienden a no cumplirse. Entonces, mi anhelo es tener...
Anhelo. Es tener un centro de retiros en la naturaleza. Qué bonito. Y ahí probablemente haga más retiros, Claro. supongo. O dejaré que la gente los haga y yo me relajaré un poco Ujú. para no estar siempre en el dar, ¿no? Que recibir es muy bonito también. Pero actualmente me encuentro en esa transición, yo creo. Ujú. En una transición en la que estoy combinando muchas cosas, porque yo aparte también trabajo en diseño gráfico. Sí. Entonces estoy en un momento de transición, pero una transición bonita desde el centro. Y no llevo Bien. mucho tiempo en ella porque ¿Verdad? Llevas poquito, llevarás 2 años o así, o 3, en lo que es la transición de... 4 O añitos más, por ahí. más, Pero 4. en la transición más o menos me refiero sobre todo a la de aceptar los procesos. Ha habido momentos como que me costaba mucho decir, vale, aquí tengo el mundo de la espiritualidad, por decirlo de alguna forma, y aquí el mundo laboral. ¿Y quién soy? Este, ¿no? Pues, y este otro. Claro. Y entonces estaba un poco ahí como con interferencias, con ruido en la cabeza, hasta que empecé a entender, y además hace poco leí en un libro, hay un antiquísimo filósofo chino que se llama Lao Tse, Sí, lo conozco. que escribió el famoso libro El Tao Te Ching, pero luego tiene otro libro también que encontré hace poquito que se llama Hua Hu Ching, que tiene como, es un compendio de frases y de cosas suyas que no entraron en el otro libro, ¿no? Y decía algo así en uno de ellos como, si tu práctica y tu ritual son sagrados, práctica espiritual y tu ritual son sagrados, pero tu trabajo es profano, entonces tu mente está dividida y te estás alejando Claro. del centro del camino de lo que se llama el Tao, ¿no? Que es el camino, es la esencia y estar en comunión con la naturaleza y con la vida, ¿no? Entonces es como que hay que unirlo y da igual. Cuando Claro. estás trabajando, estés trabajando donde estés trabajando, es que tienes que estar ahí. Es que no hay otro lugar donde puedas estar. Ya. No hay otro. Y porque si no, si hubiera otro, estarías en otro. Claro. Y es que estás ahí por algo y ese algo es lo que tienes que decir. Estoy pues para llevarme súper bien con mi jefe, para no discutir con ningún compañero, para aceptar que me toca esto, pues para muchísimas cosas, ¿no? Ujú. Y para evolucionar y aprender, porque de todo se aprende un montón. Mm. Y yo creo que también cuando eres una persona tan espiritual, por llamarlo de alguna manera, porque efectivamente estoy de acuerdo contigo en que todos los seres humanos somos espirituales, aunque no lo sepamos o seamos un poco escépticos, ¿no? Que hay personas muy escépticas. Pero sí que es cierto que cuando estás en este mundo, que tú sabes que tu camino es ese, que estás como un poco luchando, por así decirlo, internamente con el trabajo de cada día y... O te enfocas 100% en el trabajo de cada día, aunque no esté nada, digamos, unido a lo que tú eres, porque es así, ¿no? Yo he tenido trabajos en los que digo, es que no soy nada así y estoy realmente infeliz, ¿no? de hacer esto. Y vas un poco como luchando de decir, jo, es que quiero dedicarme a esto otro. Actualmente creo que sí que es cierto que está como más en auge, ¿no? El tema espiritual, las prácticas diferentes de yoga, pilates o qigong o lo que sea, lo que hagas, ¿no? Y está como mucho más, ¿no? En auge. Pero creo que hemos tenido como muchas confrontaciones internas de, es que quiero dedicarme a esto, pero no sé cómo hacerlo porque está incluso... no mal visto, pero te miran raro, ¿no? Como diciendo, ¿qué haces? Si tienes un trabajazo de la leche, que ganas un dineral. No lo sueltes ¿no? nunca. Efectivamente, es como, no lo sueltes, que vas a ser pobre, básicamente, ¿no? Es la frase que te mandan. Y tú dices, bueno, pues a lo mejor quiero ganar un poquito menos, pero por lo menos ir un poco en sintonía con lo que soy, ¿no? Sobre todo con lo que soy. Entonces yo creo que en esa transición está súper bien lo que nos cuentas, ¿no? De... yo soy esto y no porque esté haciendo este trabajo voy a dejar de serlo, ¿no? Y tener esa paz interna, ¿no? De decir, bueno, estoy en este trabajo que también, en cierta manera, imagino que te gustará algo, por lo menos, sí. ¿no? Sí. Y que estás diciendo, bueno, pero para mí el estar en este otro lado también es como, soy esto y quiero llevarme bien con mi jefe, quiero tener una buena relación con mis compañeros, me gusta disfrutar y aprender y crecer de lo que estoy haciendo también, ¿no? Y verlo desde ese lado que creo que es tan positivo. ¿No, Pablo? Súper importante porque si no es que estamos en una dicotomía que te Totalmente, come. Te come y Eso luego es. de todas formas tu camino es tu camino y lo vas a recorrer Claro. de cualquier forma porque es lo que decía antes, ¿no? Es
Yo creo que sí que están en cierto modo marcados los caminos porque no pueden no estar marcados. Donde estás es donde estás y es el camino, ¿no? Tú vas andando y andar es cada pisada y cada pisada está marcada porque está tu pie encima de ella, ¿no? Dejamos Entonces, huella. Claro, un poquito así. Entonces, el tema de la abundancia va a llegar si estás en coherencia con quién eres. Exactamente. Sobre todo. Sí, y que luego puedes exactamente tener abundancia de muchas maneras, ¿no? Sentirte abundante. Bueno, claro, al final, ¿qué es la abundancia? Eso es. La abundancia es estar feliz con lo que tienes, yo creo. Efectivamente. Yo hace muchos años aposté por el tiempo antes que el dinero. Claro. Aposté por la vida y por la vida fuera de una oficina, ¿no? Y de un horario estándar. Y aposté por ello y bueno, me ha ido peor y mejor, ¿no? He tenido épocas de asomarme así al banco y decir, a ver cuánto hay en negativo casi, ¿no? Pero bueno, después te vas dando cuenta y cuanto más en coherencia estés, menos le haces caso a eso y más va volando todo. Efectivamente, y luego a lo mejor te sorprendes incluso. Luego te sorprendes de todo lo que te llega. Claro, sí. Efectivamente. O sea, que el dinero es dinero y obviamente a todos nos hace falta el dinero para vivir, ¿no? Eso está claro. Pero es una energía. Pero también es exactamente. Y yo creo que cuando estás en un trabajo en el que estás aquí arriba ganando un montón de dinero, imagínate, ¿no? Que eres, vamos... Él no va más, pero te vas dando cuenta de que realmente no tienes vida porque estás con una alta responsabilidad o con un alto estrés, ansiedad. Se te pasa el tiempo al final, ¿no? Había como una historia, no la recuerdo muy bien, ¿no? Pero la escuché una vez y me gustó mucho, ¿no? Y era como que había un pescador en un pueblecito, ¿no? Como muy, muy humilde, que tenía una casa muy pequeña, que pasaban un poquito de hambre, que no tenía mucho dinero y entonces decía, es que mi sueño es tener una barca más grande para poder tener más peces y entonces consiguió esa barca, ¿no? Y traía más peces. Y ahora mi sueño sería tener un barco con un poco de tripulación para tener un poco más de dinero, ¿no? Y una vez que tuvo el barco, decía, mi sueño ahora es tener más barcos para tener una empresa grande y entonces controlar. Y cuando tuvo la empresa, creó una multinacional y después de la multinacional se hizo de oro totalmente, no sé qué, y entonces estuvo tan colapsado por todo lo que había creado que lo último que decía es que mi sueño realmente sería ser un pescador en un pueblecito y conectar con la naturaleza y estar tranquilamente con mi caña de pescar en el muelle, ¿no? Entonces todo volvió como al origen, ¿no? Entonces, claro. Y que ganes lo que ganes, seas lo que seas, también no perder tu esencia, ¿no? Y tu foco, sobre todo tu foco, ¿no? Totalmente. Cómo empezaste y por qué empezaste también, ¿no? Pero ese ejercicio de análisis, ¿no? Efectivamente. Y quién era y cómo estoy evolucionando para bien, ¿no? Y si no lo estoy haciendo, eso es. Mirar, ¿no? A ver qué está pasando, ¿no? Claro. ¿Por qué estoy yendo en sentido contrario? ¿Qué tendría que hacer para darme la vuelta en la vida, ¿no? Sí. Yo creo que al final todos llegamos a un punto de inflexión en nuestras vidas que nos hacen plantearnos este tipo de cosas, ¿verdad? Hay quien con experiencias más duras, hay personas obvio, que con menos, ¿no? Pero claro. siempre hay un punto de inflexión, siempre. Que te hace un clic. Pero hay que verlo, porque es lo que digo siempre, la vida susurra, después habla, después grita y después golpea. Eso. Entonces, ojo, hay que abrir los oídos a los susurros, sobre todo, que son los que más desapercibidos pasan siempre, ¿no? Qué guay esto. Solemos escuchar la palabra a veces y el grito. El grito es lo que más escuchamos siempre, ¿no? Con más frecuencia. Claro, el susurro sería, tienes un tic en el ojo, ¿no? ¿No será que tienes estrés? La palabra sería el golpe que te das con el pie en la pata de la mesa, ¿no? También. El grito sería que ya no te das un golpe, sino que te haces un esguince en el tobillo. Eso. Y el grito no es la palabra, ¿no? Y el grito. Y el golpe sería algo como más gordo, ¿no? Más tirado hacia la enfermedad o hacia algo más profundo, ¿no? Y fíjate, cómo está todo relacionado. Sí. Además, esto lo hablaba también con mi compañera psicóloga, ¿no? Que hablaba de estos temas, que me parece, bueno, que eso ya es meternos más en profundidad. Pero sí, efectivamente, hay que hacer caso sobre todo a las señales que te manda nuestro cuerpo, es nuestro espejo, ¿no? Nosotros, no sé, es como es tu hogar, es lo que te va a ir indicando, ¿no? Que te está pasando, que te está pasando algo y no le hacemos ni caso, hasta que al final petamos, como quien dice, y dices, madre mía, vaya, ahora ¿cómo resuelvo todo esto, no? ¿Cómo habré llegado aquí? ¿Por qué he llegado aquí, no?
¿Qué te iba a decir, Pablo? La verdad es que me fascina todos estos temas. No sé si hay algo que quieras añadir sobre, a ver, Qigong, Tai Chi, ¿te dedicas exclusivamente a esto? ¿Hay alguna práctica que realices más aparte? Bueno, sí. Cállate. Las ceremonias de cacao, perdóname, que yo quería sacar este tema también. Ceremonias de cacao que yo he experimentado alguna y me ha encantado. Cuéntanos un poco, ¿qué es una ceremonia de cacao y por qué realizas ceremonias de cacao? Es una ceremonia... Bueno, las ceremonias en general son encuentros en los que tomas una medicina, en cierto modo, ¿no? El cacao es muy suave, pero no deja de ser una medicina natural utilizada por los nativos y por ancestros desde hace muchísimo tiempo, ¿no? El cacao abre el corazón, te conecta con el corazón totalmente porque tiene esa propiedad. Y una vez que abres el corazón puedes expandir esa sensación por el cuerpo para fluir más, hablar mejor, puedes danzar, puedes sentir, puedes meditar desde una conexión más profunda. Y además hay una conexión de grupo muy bonita en las ceremonias de cacao. Entonces una ceremonia de cacao mezcla la toma de cacao pero de forma ritual, ¿no? Se hace el cacao de una forma especial, en un recipiente especial, se le canta, se le toca música, como se le carga de energía bonita, ¿no? Se le carga de amor, sobre todo. Una ceremonia de cacao es una ceremonia de amor, en cierto modo. Sí. Y entonces hay mucho sonido, hay mucho sahumar, hay mucho olor, hay humo, a veces hay masaje, hay danza, hay viaje sonoro también, vamos fluyendo, ¿no? Pero muy bonito y yo conecto mucho con ello, lo contaba hace poquito en Instagram porque yo vengo por parte materna de una familia de chocolateros. Anda, ¿sí? Entonces mi bisabuela y mi bisabuelo tenían una fábrica de chocolate en el norte de España, ¿no? Por la zona de Palencia. Anda. ¿Sí? Sí, mi padre es de allí. ¿Es de Palencia? Sí. Mi familia es de Palencia. De Herrera de Pisuerga. Mi familia de Carrión de los Condes. Mira. Un saludo. Me encanta, sí. Pues sí, entonces ella tenía la fábrica de chocolates Mata. Ajá. Que en esa época de la preguerra civil, por esa zona de España, pues era una fábrica bastante conocida y una marca de chocolate muy conocida. Entonces... Mi abuela vivió rodeada de chocolate y mi madre de pequeña pues vivió casi en la fábrica de chocolate, ¿no? Entonces tengo esa bonita conexión con el cacao, ¿no? También dentro de poco vamos a hacer una ceremonia muy guay, diferente, que no va a ser de cacao. ¿Ah, no? Va a ser... ya lo contaré. No lo revelas, nos dejas con la incertidumbre. Sí. Y una pregunta, ¿de dónde provienen estas ceremonias? Porque me has dicho de ancestros y demás, pero ¿de qué zona del mundo? Pues habitualmente del Amazonas, ¿no? De Perú, bueno, sí, de toda la zona andina también, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y luego del Amazonas, ¿no? Ahí, toda esa zona es allí, claro, allí crece el cacao, ¿no? Claro. El árbol del cacao, entonces viene de por allí, pero bueno. Bueno, ahora ya está como muy expandido, sí, vino ¿no? aquí hace mucho tiempo ya, ¿no? Y es que más que nada por conocer los orígenes un poquito. Sí. Es bonito, es muy bonito. Conocer el origen siempre es bonito, ¿no? Claro. Y ver cómo es la semilla y olerlo. Y también el cacao, por eso a la gente le sorprende mucho, ¿no? Porque estamos acostumbrados a un cacao que no tiene nada que ver con el origen. Nada. Y escúchame, el cacao a mí no me gustaba nada. O sea, cuando lo pruebas, lo que es la bebida del cacao, dices... no está rico, no te esperes un chocolate con leche. Es amargo. Es amargo. Hay quien le mete cosas, ¿no? Sí. Le puedes meter flores, le puedes meter plantas aromáticas, le puedes meter algo de picante, hay quien le coloca, ¿no? Pero el último que hicimos, por ejemplo, era puro. Sí. Ahora en la siguiente ceremonia, que va a ser para honrar el inicio de la primavera, ahí sí que meteremos florecitas, claro, para darle también ese toque de color, ¿no? Y de aroma diferente, pero el cacao no está rico porque es amargo, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, la última que hicimos, alguna persona probó el primer trago, dejó el vaso en el suelo y dijo, no quiero volver a tomar esto, pero después se tomó 2 vasos. O sea que al final, cuando notas que te vas acostumbrando a su sabor y entras un poquito, cierras los ojos y sonríes y conectas con la sensación del corazón,
quieres tomar más porque sienta muy bien. Sí, porque muchas veces es como, venga, cacao, qué rico. Llega el momento del chocolate y no es tan sabroso. Bueno, supongo que a los incas y a los mayas, ¿no? Que eran quienes lo empezaron a descubrir, ¿no? Les sabría mejor porque no estaban acostumbrados a estos sabores azucarados de ahora, ¿no? Entonces estamos muy mal acostumbrados a esta sobredosis de cosas dulces. Eso sí. Sí. Lo que sí que tengo claro es que las ceremonias de cacao son sobre todo especiales, que luego no te dejan indiferente. Pasas unos días incluso removida, en mi caso por menos, o los casos con los que he hablado con gente, te quedas como muy, diría la palabra introspectiva, ¿no? Como muy hacia adentro, observando qué se te ha movido por ahí dentro. Es algo como muy curioso y para mí, yo creo que las ceremonias de cacao, hacerlas de vez en cuando son necesarias, vale sí que valen la pena, sí. Si hay algo potente del chamanismo, porque al final una ceremonia de cacao es una ceremonia chamánica, en cierto modo, ¿no? Si hay algo potente es la capacidad que tienen todas estas ceremonias de llevarte hacia adentro. Sí, de es llevarte cierto. hacia adentro, por mucho que las hagas en grupo, que es bonito y que puedas incluso danzar en grupo, ¿no? Pero hay una introspección y hay un... A mí siempre, yo siempre digo, ¿no? El tercer ojo hace así. Cierto. Y los otros dos también, ¿no? Todos los ojos. Y me parece también algo muy bonito y es que se intencionan en grupo, ¿no? Ponemos todos como, digamos, la intención en el cacao y como la intención de uno es la intención de todos, ¿no? Y me parece eso como algo súper, súper bonito y súper potente a la vez, ¿no? Yo creo que se hace esa comunidad tan profunda también un poco a raíz de la intención. Claro. Y bueno, para que no lo sepa, bueno, yo estuve ojeando a través de internet todas las propiedades que tiene el cacao. Cuéntanos un poquito por qué el cacao es tan potente, ¿no? Y qué beneficios tiene ya en sí esta bebida. ¿Por qué el cacao y no otra? Bueno, al final esto sí que se sabe también por el chocolate, ¿no? El chocolate es un vasodilatador también y genera endorfinas, ¿no? Sí. Y al final el cacao te crea una química, te mueve la química del cerebro de tal forma que conectas, ¿no? Con el corazón, porque el corazón se ha descubierto que tiene neuronas y que está conectado al cerebro, ¿no? Entonces, el cacao yo creo que lo que hace es abrir esta vía que muchas veces tenemos cerrada y crear coherencia entre cerebro y corazón. Por otro lado, la intención es súper importante. La intención de querer conectar con algo, ¿no? Tú puedes... no sabría cómo explicarlo, pero puedes tomar cacao o puedes tomar LSD con una intención que no sea la de conectar y puedes tener o nada o algo que no tiene nada que ver con las propiedades originales de lo que estás tomando, ¿no? Digo LSD porque me ha venido como lo más salvaje, ¿no? Sí. Pero al final conectar, saber que va hacia allí, ¿no? Va hacia este chakra, por ejemplo, o hacia este órgano, hasta este centro energético, y conectar tu mente con él es importante para que sus propiedades se expandan, ¿no? Al final, intención siempre, siempre, siempre que haces cualquier ritual, cualquier práctica, pero incluso en el yoga, ¿no? Pones tu intención o bueno, en cualquier rito, sí. También tengo que dejar constancia, porque muchas personas a veces incluso me han preguntado lo de ¿pero esto de la ceremonia de cacao es un tipo de ceremonia como la ayahuasca? No tiene esos efectos químicos en el cerebro. Como hemos hablado de química, claro. No tiene esos efectos químicos. Es algo natural que es súper suave. Sí, es que casi ni se percibe, es sutil. Hablamos como de otro tipo de efecto otro químico. Nivel. Claro, ahí viene ya los grados de chamanismo, ¿no? Claro. Digamos que el cacao... perdonadme, sería como la guardería del chamanismo, ¿no? Sí, en cierto modo, ¿no? Sí. Es como algo muy suave, muy sutil, lo único que sientes es un poquito más de alegría o de expansión. Para nada vas a tener estados alterados de conciencia, ¿no? Eso es. Como en los trances chamánicos. Importante decirlo porque hay gente que es muy reticente a todo eso, obviamente, con total... Sí, totalmente. Otra cosa es que seas una persona sensible, que conectes mucho con tu emoción y con tu sentir cuando haces una toma de cualquier cosa, aunque sea un vaso de agua que hayas puesto en la luna llena, ¿no? Tú puedes conectar mucho con lo que estás tomando y llegar a lo mejor a encontrar
pues algo de tristeza que quieras liberar, Sí, o algún dolor, o algún recuerdo bonito, o algo que hubieras olvidado, o no. O bueno, se pueden mover muchas cosas, pero no especialmente es por lo que estás tomando, ¿no? Sino por tu proceso personal. Eso es. Y sí. Dime. No sé que te iba a interrumpir sin querer. Nada. Y el chamanismo, pues al final... un chamán, ¿qué es un chamán? Eso te iba a preguntar, ¿qué es el chamanismo? ¿No? Un chamán es una persona muy desarrollada en el conocimiento de unas plantas, de una forma de vivir, de una forma de trabajar la energía. Un chamán es un maestro espiritual, pero es un nombre que se le ha puesto en Sudamérica, ¿no? Sobre todo, al final, bueno, en Mongolia también había mucho chamanismo, ¿no? Pero no deja de ser un maestro en el cual tú... te dejas ir con él o con ella. Sabes que es una persona que te va a cuidar en un proceso que muchas veces puede llegar a ser complejo, no complicado, complejo, porque se mueven muchas cosas si ya vamos a ceremonias mucho más potentes. Más potentes, ¿no? Tipo ayahuasca, tipo San Pedro... Bueno, trabajando ya los alucinógenos, ¿no? Sustancias psicoactivas. Entonces, al final, un chamán es alguien que controla los procesos. Sí. Yo la verdad es que no he probado ningún ritual tan potente, solamente he probado ceremonias de cacao y creo que me voy a quedar ahí. Entonces, bueno, para que sepamos un poquito, pues yo creo que es los rituales de cacao, pues como bien has comentado, la guardería del chamanismo. Bueno, que es una ceremonia muy suavecita, ¿vale? O sea, que la bebida es muy suavecita, que no te va a producir alucinógenos, ¿vale? No es nada alucinógeno, pero sí que te lleva a esa apertura del corazón. ¿Qué nos dirías más? Apertura al amor, ¿no? Te abre el amor. Sí, a la expansión. A la expansión. Vas a expandir y ya está, simplemente, ¿no? Simplemente te vas a sentir más expansiva. Más expansiva y que puede surgir el llanto también, porque hay que soltar a veces, ¿no? Claro. Desde una vez que liberas el pecho, puede salir en forma de sonrisa o en forma de llanto, ¿no? Pero al final acabas siempre con la sonrisa y en la carita, ¿no? Y con los ojos de felicidad, ¿no? Ese es el final de la ceremonia de cacao, entonces pase lo que pase. Después hay otras ceremonias que son más potentes, que ya entra pues un análisis tuyo de la realidad, de tu forma de existir en ella y luego ya llegando a cosas más potentes pues se pueden entrar en el trauma o en las vidas pasadas o en vivencias de tu familia, de tus ancestros. ¿Pero esto también con cacao o con otras sustancias? No, con el cacao solo lo que hemos dicho antes. Esto ya sería otras sustancias tipo hongos, ayahuasca, San Pedro, peyote, estas cosas, sí. Vale, que eso ya no nos entramos. Eso ya es esos son temas diferentes. Otro tema. Pues oye, muchas gracias, Pablo. Creo que no sé si quieres añadir algo más de lo que sueles hacer, de este mundo tan especial. Solo igual una cosita. Sí, dinos. Que hay mucha gente que... No mucha gente, porque la gente que suele venir conecta siempre, ¿no? Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, cuando empecé yo quería ser ninja. Y entonces me pusieron a hacer chikun estático y claro, no entendí nada y acabé dejándolo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que estas prácticas son las prácticas de la perseverancia, de la paciencia y del que poquito a poco te vas conociendo tanto que te sorprendes, pero no en el día a día, sino te sorprendes cuando hoy miras hace un año, ¿no? Claro. Y el primer día el tai chi te parece... O sea, antes de llegar a clase te crees que es lo más fácil del mundo. Cuando sales de la primera sesión te crees que es lo más difícil del mundo. Y te crees que nunca vas a conseguir disociar las piernas, la cadera, la cintura, los brazos, la mente, los ojos. Es muy poderoso el tai chi. Pero tu cuerpo va aprendiendo, tu cuerpo va evolucionando y la memoria corporal va trabajando. Tus hemisferios se sincronizan y al cabo de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años ves una evolución brutal. Increíble. En tu estructura, en tu equilibrio, en tu físico, en tu armonía, en tu estabilidad mental, en un montón de cosas que no creías que con una práctica se pudieran conseguir. Yo creo que a lo mejor eso, ¿no? Que cuando vayas a probar, que te abras y que te dejes fluir y llevar, ¿no? Que todo lo demás llegará, pero progresivamente, ¿no, Pablo? Y vaciar siempre antes de llenar. Muy bien. Por mucho que tengas el vaso medio lleno, pues medio vacíalo y después lo vuelves a llenar, sí, súper importante.
Oh, muchas gracias, me ha parecido súper interesante. Bueno, es que este mundo lo desconozco bastante, por eso te pregunté en su día. Bueno, pues un poco, ¿no?, sobre las prácticas y sobre todo, pues eso, qué beneficios tiene también. Es importante que los conozcamos, Claro. sobre todo porque yo creo que todos los podcasts lo intentamos hacer con la... O sea, llevamos... Nuestra intención es que la gente conozca diversas formas, múltiples formas de conocerse, de autoconocerse y de, sobre todo, adquirir hábitos que puedan Claro. ser súper saludables o que al final te lleven a tu ser, ¿no? Claro. Y creo que Qigong, Tai Chi, ceremonias de cacao, encuentros de sonido, todo lo que hacemos Todo. y lo que haces, creo que es algo muy bonito, muy especial y muy potente. Así que gracias por la información y por venir, pero no te vas a librar de las Chan, preguntas chan. personales. Cuéntanos, bueno, ya nos has comentado un poco tu sueño, pero sí que me gustaría que nos dijeses qué sueño personal y laboral le falta por cumplir a Pablo. Sueño laboral. No tengo grandes sueños laborales, yo creo. Mi sueño laboral es deshacerme, yo creo, de los sueños, en cierto Muy bien. modo. Sí, poco a poco tengo la idea, tengo el anhelo del que he hablado antes, ¿no? Y la verdad es que me noto en un puente porque tiendo hacia allá y yo soy una persona de mucha calma y que también tengo mucho fuego, ¿no? Pero soy una persona que necesita naturaleza Qué y bonito. necesita mi tiempo de calma y estar rodeado de naturaleza me hace feliz. Qué guay. Tenemos una casita en Asturias, chiquitina, ahí en un Qué prado guay. en la montaña y durante toda mi vida, cada vez que me han hecho una visualización guiada de ve a un lugar, del Te ves típico lugar, allí. me teletransporto allí, ¿no? Qué bonito. No sé si viviré allí en algún momento, porque también los inviernos allí pues, Más duros. son un poco más duros, pero al menos tener una sede en la naturaleza y desde ella Claro. poder moverme por el mundo, hacia donde sea o hacer retiros donde sea, ¿no? Ujú. Es como mi sueño, pero ya te digo, ir cada vez desprendiéndome de más Muy bien. sueño. Muy bien. ¿Cómo calificarías con una palabra, frase, tu... Bueno, te iba a decir tu profesión, pero te voy a decir tu camino. Juego. ¿Eh? Me paso el día jugando. Sí. Qué guay. Para Qué mí, divertido sí, suena. Sí. Es que yo siempre lo digo, vivo subido a un hobby, haciendo Sí. hobbies todo el día y no me caben en mi agenda Qué bien. la cantidad de hobbies que tengo. Entonces, para mí, por ejemplo, la sonoterapia, la terapia con sonido, el tai chi, aprender cosas nuevas, para mí es jugar. Qué guay. Sí, es como volver al niño que jugaba con bonito. los Claro. Playmobil, ¿no? Entonces yo feliz, sí. Qué bonito. ¿Qué le dirías a tu yo de los 18 años? Wow. Todo el mundo dice, wow. Es una pregunta potente. Pues, ¿sabes? Te iba a decir como persevera, mantente, le diría haz lo que te apetezca hacer porque al final todo te va a llevar al mismo lugar, ¿no? Y probablemente si yo le hubiera dicho y me hubiera hecho caso, quédate haciendo tai chi, viaja a China, no sé qué tal, pues se habría perdido tantas cosas en la vida Es verdad. que le diría, sé quién eres. Es verdad, no te preguntaba, ¿has estado en China? ¿Has estado en...? ¿No? Ahí, pues mira. es uno Lo de tengo los- pendiente, tengo ahí como... A partir del año que viene centrarme en los viajes. En los Sí, viajes. sí, porque ahora estoy ahí en el sonido, solo me queda una adquisición ya como para cerrar Seguro el que, grifo. luego te surge otra. Sí, pero como necesidad terapéutica Ujú. me queda solo Solamente uno. sí, Bien. solamente una cosa que comprar como para decir, todo lo demás son caprichos, sí, Ujú. sí están, ¿no? Pero como algo que necesite yo para dar salud, Ujú. es una última compra y ya estaría. Y a partir de ahí, Muy bien. a China. A China. Dinos un libro que a lo mejor te hayan podido marcar, Pablo. ¿Qué libro nos dirías? Pues hace como 3 años me leí un libro que me encantó que se llama El clamor de los bosques. El clamor de los bosques. ¿Te Sí. recuerdas del autor? No. Ay, no me acuerdo ahora No pasa mismo. nada, Es El un clamor libro, de los bosques. es un libro bastante gordito y trata sobre muchas historias de familias o de personas relacionadas de una forma u otra con un árbol Ujú. que se van enredando y acaban como fusionándose. Es un libro Bonito. muy, muy guay. Además son historias súper diferentes relacionadas con el mundo del árbol, ¿no? Y es súper guay el libro, me El encantó. clamor de los bosques. de los bosques. Sí. Qué bonito, pues me lo apunto. Y una película, documental, serie, me da igual. O sea, siempre digo película, pero puede ser un documental o cualquier
Película, bueno, si nos vamos al mundo de las artes marciales, ¿no? Hay una película muy, muy bonita china que se llama La Casa de las Dagas Voladoras. Casa de las Dagas Voladoras. Dagas. De las Dagas Voladoras. Tiene como un visual muy, muy poético. Es una película que mezcla artes marciales, pero mezcla una atmósfera... Es que el cine oriental tiene otro ritmo también, ¿no? Y tiene una banda sonora bonita. Es como una peli... A mí siempre me ha gustado mucho su estética. Después también me ha venido a la cabeza una que no tiene nada que ver, pero es una peli japonesa que se llama Una pastelería en Tokio. Una pastelería en Tokio. Y me parece súper entrañable. Habla de una abuelita que hace los dorayakis, estos que son como los que tomaba Doraemon, ¿no? Sí. Y es una peli muy bonita, así como de las no conocidas, ¿no? Para recomendar, sí. Oye, pues interesante es. También voy a echarle un vistacillo. Recojo todas las recomendaciones, me las apunto después. Sí. Está guay, ¿no? Porque al final descubres un montón de cosas. Si te escuchas todos los podcasts, seguro que tienes una buena lista de libros. Por eso sí, las tengo apuntadas, no te pienses que no. Claro. Un hobby. El hobby, lo que te gusta hacer en tu tiempo libre que no tenga nada que ver, a lo mejor creo que... Bueno, no sé. Pues fíjate que me he establecido un día al mes, que es el día como del hobby que no hago nunca, para darle espacio, ¿no? ¡Qué guay! Sí. ¿Qué es? Y hay veces que es montaña, senderismo, y hay veces que es como también volver un poco a mi pasado, y ahora estoy haciendo... Bueno, es que se mezcla con mi actualidad. Estoy haciendo cerámica, estoy haciendo instrumentos con cerámica. ¡Ah, qué guay! Entonces, claro, estoy mezclando, ya he vuelto como a la escultura, que echo de menos el contacto con el barro y la arcilla y mancharme, pero lo estoy aplicando a mi actualidad. Entonces, claro, de una manera como más propia, ¿no? Sí, más... Haciendo, ya te enseñaré. Vale, qué guay, me gusta. Así que bueno. Pues Pablo, muchísimas gracias. Me ha encantado el podcast, me ha encantado conocerte, que no te conocía en persona todavía. Y nada, y muchísimas gracias al resto, a vosotros y a vosotros por llegar al final del podcast. Nos vemos en los siguientes. Chao. Chao.